Y antes de pasar a las noticias, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, lo promuevan para que nos ayuden, para que podamos hacer muchos más programas. Le den un like no solo a esta cápsula, sino también a las notificaciones para que se enteren de todas las cosas que preparamos para ustedes. Hola amigas y amigos de México Unido, bienvenidos a su Noti Ciudadano. Y primero, antes de empezar, yo les quiero dar una maravillosa noticia. Esta semana nos constituimos como organización ya de manera legal para poder empezar, no solo llevamos 6 años, ya hemos empezado desde hace mucho tiempo, sino hacerlo de forma legal, donde podamos inscribirnos incluso al SAT, obtener nuestros recibos de donaciones, porque en verdad este ha sido un gran esfuerzo ciudadano, pero hemos tenido que nosotros no somos ni empresa, ni tampoco empleados de gobierno. Nosotros hemos tenido que aportar nuestros propios recursos para poder dar la batalla ciudadana. Todos tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, y en verdad a veces se dificulta muchísimo. Y hay personas que nos dicen, queremos donarles, queremos apoyarlos, yo no quiero estar en las calles, yo no quiero estar, mostrarme públicamente, pero quiero ayudarte de esta manera. Pues bien, finalmente lo logramos, en verdad, hubo muchas vicisitudes por una cosa, por otra, pero ahora ya aquí pueden ver las fotos, estuvimos ya con el notario, estuvimos celebrando y tuvimos una gran rueda de prensa para explicar qué es México Unido y finalmente que la gente empiece a entender la necesidad de que la ciudadanía salga a las calles y se involucre en la vida pública del país para no estar de forma vulnerable, en una gran incertidumbre, esperando a ver si nos sale bueno o nos sale malo el siguiente sexenio. Nosotros tenemos que ser cogobernantes, tenemos que participar y dedicar horas México, aunque tengamos trabajo, aunque tengamos poco tiempo, tengamos familia, es necesario. Ya salimos a las calles, no vamos a regresar no vamos a regresar a nuestra, anonimato o vida cómoda. Necesitamos finalmente construir nosotros el futuro de México. Está en manos de la sociedad civil. Comenzamos. El martes pasado, en la Ciudad de México y en muchos otros estados del país, así como en otras fechas también, se dieron manifestaciones a favor del Poder Judicial. Es decir, en otros horarios porque estuvieron en los estados en eventos donde se presentaba el expresidente o las ministras del régimen. Allí estuvieron las y los trabajadores. Y en Ciudad de México hubo 2 manifestaciones a las 9 de la mañana de jóvenes quienes están temerosos de perder la posibilidad de ejercer su carrera. También jóvenes que no son de la carrera de Derecho, que saben perfectamente el daño que va a hacer la reforma al Poder Judicial. Por otro lado, a las 4 de la tarde hubo otra manifestación, una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, en donde hubo gran cantidad de contingentes, ustedes los pueden ver en las imágenes, donde gritaron cantidad de consignas: arriba la defensa del Poder Judicial, abajo la reforma al Poder Judicial. Entre cantos, consignas. Fue un día muy alegre, nos iba a llover, finalmente no llovió, nosotros hicimos la cobertura. Finalmente se terminó esta manifestación con discursos de las y los trabajadores y también por parte de la sociedad civil, Emilio Álvarez y Casa. Pues bien, aquí les dejamos algunas imágenes y momentos muy especiales para que ustedes vean cómo las y los trabajadores, los estudiantes y sociedad civil estamos dando la defensa para que no se destruya nuestro Poder Judicial. La cantidad de gente que hay aquí en defensa del Poder Judicial es impresionante. El Poder Judicial no va a caer. El Poder Judicial no va a caer, no va a caer. El Poder Judicial no va a caer, no va a caer. El Poder Judicial no va a caer, no va a caer. Porque quien tendría la obligación de escuchar no nos ha escuchado. Las instancias, los espacios
que hicimos para el diálogo están hoy blindadas. La Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Palacio Nacional están todos con vallas y blindados. Los espacios que hicimos están tomados y salimos a las calles y lo vamos a hacer cada vez que sea necesario. Y de la misma manera, mientras eran las manifestaciones del Poder Judicial, quienes además temprano se fueron también al Congreso para tratar de entrar y hablar, que los sean escuchados, pues al mismo tiempo se dio a las 11 de la mañana la toma de protesta de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos y muy graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias, pero comparados con los errores que han cometido por cualquier género de autocracia, estos otros carecen de importancia, es decir, el género no importa. Así lo dijo John Calvin Coolidge, presidente de Estados Unidos de 1923 a 1929, es decir, ya desde entonces se hablaban de estos temas. Claro, aquí tenemos una mujer que algunos celebran que llegó finalmente la primera mujer, pero es muy lamentable cómo llegó una persona de nuestro género. No nos representa porque no llegó por la lucha de las mujeres. Llegó desgraciadamente por una estrategia perversa de un misógeno que escogió a la más sumisa y a la más obediente, quien seguirá sus pasos de manera idéntica. Es por eso que nosotros no celebramos que una mujer haya llegado a la presidencia por las condiciones en las que lo hizo. Y en esta toma de protesta no faltó nuevamente este comportamiento de algunos legisladores del oficialismo que fue lamentable y muy poco digno durante la ceremonia de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de la nación, llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diputados y senadores mostraban más interés en alabar a Obrador que en celebrar a México. Es decir, se repite el sexenio. En lugar de vitorear a la nación, a los ciudadanos que los llevaron al puesto, corearon con entusiasmo, es un honor estar con Obrador. Y sobre todo se esforzaron por obtener selfies con la nueva presidenta, incluso a costa de pequeños incidentes como zapatos rotos en el proceso. Un patético espectáculo de culto a la personalidad, al rancio estilo estalinista, maoísta o castrista y en la versión moderna chavista. Estos legisladores que provienen de una amalgama de diversas corrientes políticas, todos ellos, la mayoría, vienen de ser priistas, panistas, perredistas, socialistas, pero lo más rancio, lo más podrido, lo más corrupto, pues bien, ahora están reunidos en Morena, Partido Verde y PT. Serían ciudadanos comunes sin las ventajas y privilegios que su posición les otorga y que van a hacer uso y abuso de este. Sin escoltas y sin residencias lujosas ni grandes sumas de dinero, serían personas como cualquiera de nosotros. Pero ahora empoderados, no por una representación de grupos sociales, como lo marca la Constitución, sino este comportamiento obedece a gratitud extrema hacia su líder, una gratitud que parece obviar las capacidades intelectuales y críticas, 100% de lealtad, que deja como consecuencia terribles y nulos resultados para las y los mexicanos. Y por otro lado vimos un beso de Claudia Sheinbaum, ya investida como presidenta, con la banda presidencial, besando la mano del que hace poco llamaran corrupto, bueno, cantidad de adjetivos que le puso este régimen, López Obrador, a Manuel Velasco. Pues bien, Claudia Sheinbaum, sin ningún pudor, le dio un beso en la mano. Más allá de que sea la presidenta quien besa a un corrupto, pues bien, lo que significa, el símbolo que representa. Morena le besa la mano a la corrupción. Pues solamente
Ustedes podrán sacar sus conclusiones. Por otro lado, nosotros siempre nos referiremos al expresidente López Obrador como López, así como lo hicimos con Peña, Fox, Cedillo y Calderón. Jamás de usted, porque somos demócratas. Creemos en la igualdad de todos y todas ante la ley. Este culto a la personalidad, ¿qué daño le ha hecho a México? En su gobierno se proclamó la existencia de libertad de expresión, pero su forma autoritaria y persecutoria sugirieron y además mostraron todo lo contrario. Censuró y calumnió a críticos desde la tribuna presidencial, afectó el derecho a la libertad de información de la población y la libertad de expresión de periodistas, comunicólogos e incluso ciudadanos activistas como todas y todos los que estamos en México Unido. En cuanto al discurso de Claudia, ahora que ha estado en las mañaneras, aunque ha sido bastante más tranquilo, es muy condescendiente con López Obrador. Se muestra un poco menos de odio y menos estridencia, pero sigue siendo un catálogo de promesas y mentiras cuando ya no está en campaña. Una copia, digamos que una copia de López, pero descolorida. No hemos visto tampoco hasta ahora ni un pequeño vestigio de destetarse, por así decirlo, de manera lingüística de su mentor. Al igual que López en su discurso de inicio se comprometió a respetar la Constitución y a las leyes, algunos ven el discurso de Claudia como prometedor y esperanzador y piden para ella un voto de confianza. Definitivamente no. La confianza se gana, la confianza se construye. Morena ha destruido cualquier posibilidad de confianza. No han hecho nada para ganarla y han hecho mucho para perderla. Con López Obrador nos pedían que le tuviéramos un voto de confianza y vean en qué resultó. Pues no, que se gane nuestra confianza. Es esencial que se supere el culto a la personalidad de López Obrador, marcando el inicio de una nueva era bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pero dependerá mucho de ella, de qué es lo que ella quiere y si realmente quiere dejar huella. Llega sin poder. Todo el poder lo tiene López Obrador. Cerró completamente la pinza para dejarla a ella sin poder. Una revocación de mandato que está totalmente activa en caso de que no lo obedezca. Un Congreso totalmente acotado por gente que le agradece a López Obrador y que no sabemos si respetará las decisiones de Claudia, y peor aún, con un Andy insertado en el régimen que manda, que tiene poder y ya está siendo posicionado como el sucesor de Claudia. Veremos esta interesante combinación, cómo se va articulando para ver si Claudia finalmente puede ejercer el rol de presidenta. En la ceremonia estuvieron presentes todos los gobernadores y solo 16 jefes de Estado. Esta no es una señal para Claudia, sino para López Obrador, quien hizo de la política exterior un capricho personal y no actuó como un hombre de Estado. Pero vamos a la anécdota histórica. Con Carlos Salinas asistieron 105 jefes de Estado, con Ernesto Zedillo 80, con Vicente Fox 80, con Felipe Calderón 80 y con Peña Nieto 95. Claudia Sheinbaum 16, pero aparte, pues puro país chiquitito que no representa ninguna importancia para México y sobre todo para la importancia que tiene México en el mundo. Por otro lado, Claudia empezó sus mañaneras al siguiente día que tomó posesión y en estas ha sido la copia descafeinada de López Obrador. Sigue el mismo guión de la mentira de un México inexistente, la negación de los problemas, por lo cual evita establecer estrategias de atención y solución y sobre todo responsabilizarse de atenderlas. Es decir, el circo no puede faltar, así como la ideología antes de buscar el bien común. Pues todo al tiempo. Veremos cómo resulta esta mujer como presidenta y si finalmente quiere serlo. Estas son muy buenas noticias. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son procedentes los recursos en contra de la reforma judicial al resolver una consulta ingresada por jueces y magistrados que interpusieron para ver si es viable impugnar la reforma promovida por Morena, que trastoca considerablemente los principios constitucionales de independencia judicial y división de poderes.
El alto tribunal resolvió la primera consulta bajo la ponencia del ministro Juan González Alcántara Carrancá. En su proyecto, el ministro señaló que las impugnaciones contra la reforma judicial son procedentes bajo el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena a la Corte velar por la autonomía e independencia judicial. Los ministros aprobaron por 8 votos esa consulta a trámite, con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, quienes incluso acusaron de golpe de Estado la aprobación de dar a trámite la consulta planteada por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Con esto, la Suprema Corte abre la puerta a que sean admitidas las impugnaciones en contra de la reforma judicial aprobada por la mayoría calificada de Morena y publicada el 15 de septiembre por el expresidente López Obrador, y que establece, entre otras cosas, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. El ministro González Alcántara Carrancá propuso en su proyecto que, aunque la consulta estuvo mal planteada, sea admitida para que el Pleno del máximo tribunal resuelva de fondo la eventual impugnación en contra de la reforma judicial. Lo que ellos argumentan es que esta reforma atenta contra la división de poderes y es argumento suficiente para admitir esta impugnación. Esperemos nuevamente al tiempo cuáles son las buenas noticias o si finalmente tendremos que seguir dando la batalla. En una investigación de Mexicanos contra la Corrupción se reveló que el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia con 52,000 plazas de funcionarios que tendrán ingresos desde 100,000 hasta 228,000 pesos mensuales brutos. Esta información está en riesgo por la desaparición del INAI. Veamos un poco más de esta información. La información oficial del gobierno muestra que hay más de 50,000 funcionarios de la 4T con ingresos superiores a los 100,000 pesos al mes. No es cierto que hayan desaparecido los altos salarios en el gobierno como se ha presumido. Además, en caso de que se concrete la desaparición del INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia, será más difícil conocer la información completa de los salarios de los empleados del gobierno. Los salarios de los funcionarios de la Cuarta Transformación. Conocer el salario y detalle completo de los ingresos públicos de los funcionarios del gobierno es parte básica del derecho al acceso a la información pública. Esos datos, que hoy todavía son fáciles de obtener, son una de las muchas áreas en riesgo de sufrir retrocesos en caso de que se apruebe en sus términos el dictamen de reforma para desaparecer al INAI, que en cualquier momento puede ser procesado por la nueva legislatura con mayoría calificada del gobierno. Es por eso que este mensaje de austeridad de parte del régimen, en donde se supone que era una burocracia dorada, que López Obrador llegó atacando al gobierno de sus antecesores, diciendo que los burócratas ganaban demasiado y como buen destructor que da hachazos para matar hormigas, así fue como a hachazos, sin ninguna planeación, destruyó parte de las estructuras de las secretarías y de los diferentes órganos que dan servicios a la ciudadanía. Sin embargo, los sueldos, en verdad, yo trabajé muchos años en el servicio público, tanto federal como local, en la vida. Jamás se lograban estos sueldos, estos sueldazos, y ahora sí se los están sirviendo con cucharón grande los funcionarios de Morena que llegaron al poder justamente para servirse del poder. Pues veamos qué pasa también con la desaparición de los órganos autónomos como es el INAI, que tenemos nosotros que luchar porque no desaparezca, no solo porque tenemos el derecho de seguir informados de cuánto gana el gobierno, sino también porque ellos protegen nuestra información personal. Al tiempo lo veremos. Esta noticia en verdad es muy peligrosa porque ya empezaron a atentar contra nuestra propiedad privada. Mucho cuidado. Luego de un largo debate en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó una reforma de ley que pone un límite al número de días en las que tú
puedes ofrecer una renta por tu inmueble a través de las plataformas como Airbnb. Se trata de una modificación que propuso Matriba 3 más o menos hace como 3 semanas. Juntos, se acuerdan también con la modificación a la propiedad privada. Y en la recta final de esta administración, la cual se aprobó con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones, se llevó a cabo este atentado contra la propiedad privada. La redacción polémica del dictamen, que generó un debate de 2 horas, se encuentra en el artículo 61 de la Ley de Turismo. Favorecer el turismo en contra de el derecho de las personas a hacer lo que quieran con su propiedad privada. Pues en fin, ahí se estableció que no se renovará el registro en el padrón de arrendatarios aquellos inmuebles que hayan tenido ocupación de más del 50% de noches al año de sus propiedades. En caso de requerir ofertar más inmuebles o por periodos más largos, los dueños de inmuebles o anfitriones se sujetarán a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. Los inmuebles que no se puedan renovar por exceder el porcentaje anual de ocupación establecido podrán registrarse nuevamente pasado un año de la negativa. En términos prácticos, un inmueble ofertado por Airbnb no podrá rentarse por más de 6 meses. Así ya empezaron a acotar nuestras libertades. Insistimos, al tiempo. Un grupo de prestadores de servicios turísticos, locatarios y comerciantes del puerto de Acapulco protestaron el miércoles pasado en calles de la costa en víspera de la llegada de Claudia Sheinbaum, quien anunció que los visitaría en ese día. En conferencia a medios de comunicación, los trabajadores pidieron se les incluya en el censo de damnificados que está realizando el gobierno federal tras el paso del huracán John por la costa guerrerense hace más de una semana y que provocó la muerte de al menos 10 personas. Inundaciones, caída de postes de luz, deslaves, socavones en zonas habitacionales y de comercios, entre otras afectaciones. En las pancartas, los guerrerenses, que viven principalmente del turismo nacional e internacional, destacaron: perdimos todo, ayúdanos, presidenta, por favor. Claudia, amiga, Puerto Marqués te necesita. No hay turismo, no hay trabajo, queremos tu apoyo. Entre los manifestantes había quienes vestían sus playeras que usaban para ofrecer sus servicios de guías a los turistas que constantemente llegaban a las playas de Acapulco. Uno de los representantes escribió que debido a los deslaves y socavones, varios cocodrilos que estaban en cautiverio en la laguna salieron al mar, donde ponen en riesgo a la gente. Y hay muchas fotos también donde salen los cocodrilos en las casas de las personas. ¿Y qué creen ustedes? Por supuesto que Claudia fue a Acapulco, pero no fue a ver a las personas afectadas como se esperaba. López Obrador, ustedes recordarán que no solo no llegó en un jeep que se atascó y se fue al área de los militares. Solamente hizo el show, realmente fue vergonzoso. Bueno, pues Claudia no hizo ese show, pero tampoco estuvo con los damnificados y obviamente ellos no saben cuál va a ser el apoyo y si va a llegar a tiempo. Pero es increíble que sigan en un tono de súplica y no de exigencia, sin darse cuenta que es su derecho el exigir a un gobierno que les cumpla y que además cumpla con sus responsabilidades. Al menos 6 migrantes fallecieron y 10 más resultaron heridos la noche del martes de la semana pasada, luego de una persecución y presunto enfrentamiento entre miembros del ejército mexicano y traficantes de personas en un camino de terracería entre Villa Comaltitlán y Huixtla, en la región del Soconusco de Chiapas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en un camino rural que comunica los ejidos Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, esto en el municipio de Villa de Comatitlán, una ruta alterna llamada la Ruta de los Cocos, para evadir de forma ilegal el control migratorio federal que se ubica sobre la carretera panamericana. Una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional que vigilaba la zona para detectar traficantes de personas o de drogas vio un camión de descarga al que pretendió
consiguió darle alcance. Pero en la huida, los traficantes presuntamente atacaron a tiros a los uniformados, por lo que estos respondieron al fuego, según una versión de los hechos. El conductor del camión de carga de Redilas perdió el control de esta unidad, se salió del camino rural y se estrelló contra unos árboles. Al acercarse con cautela a los uniformados, hallaron a personas que lloraban y gritaban pidiendo auxilio. Se percataron que la mayoría de los ocupantes eran migrantes escondidos en la plataforma del camión y otros más en el suelo. De los traficantes nada se supo, ya que al parecer huyeron entre la maleza y la oscuridad de la noche. Jueces y magistrados federales consideraron que las declaraciones de la futura consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Ernestina Godoy, de proceder contra los jueces que han emitido resoluciones para frenar la reforma judicial son una amenaza muy grave a la independencia judicial y la división de poderes. Ernestina Godoy fue cuestionada por representantes de medios de comunicación en el Senado de la República sobre las suspensiones concedidas por jueces de Chiapas y de Morelos para intentar frenar la discusión de la reforma judicial y la medida más reciente emitida por un juez de Colima para eliminar la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, la ahora senadora con licencia adelantó que se hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal la actuación de estos jueces que, a su parecer, no cumplen con los principios de imparcialidad y profesionalismo. Por todos lados, las y los miembros de la secta de Morena están agrediendo, están insultando, están violando la ley para poder desaparecer al Poder Judicial, sin contar con que existen personas que realmente todavía consideran que la ley sí es la ley. La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que en su oficina fueron localizados 2 aparatos que presuntamente eran usados para espiarla durante sus actividades en la demarcación. Por medio de su cuenta de X, Rojo de la Vega aseguró que encontraron 2 teléfonos para grabar el audio, uno arriba del escritorio de su oficina como alcaldesa y otro en su baño personal. Escuchemos cómo lo dijo. Estoy en mi oficina, mandé checar todo el área y ve nada más. Baño. Resulta que aquí, en la luz, estaba este aparato para que nunca se apague. Estaban espiando, escuchando todo el día. Así las cosas por acá. Pues otros tantos. Seguimos encontrando. Encontramos hasta el momento 2 aparatos. Uno, como les enseñé, arriba del escritorio en la oficina, otro en el cuarto de atrás. Estaban directamente conectados a un cable que pelaron, esto para que pues, siempre tuvieran batería los teléfonos. O sea, no estaban enchufados ni mucho menos, estaban arriba del plafón. La finalidad era espiarnos. Llevamos apenas 2 días y hemos encontrado muchísimas irregularidades en todas las áreas que por supuesto denunciaremos en el momento correspondiente y a seguir viendo qué tanto han abusado y desangrado a la gente que vive y trabaja en la Cuauhtémoc. La senadora del Verde Ecologista María del Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para establecer en la ley como amenaza a la seguridad nacional toda actividad ilícita mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca sancionar prácticas como el hacking, cracking, phishing, spamming, ciberterrorismo y los ciberataques como el denominado Guacamaya, mediante el cual se difundieron millones de archivos militares de México. Pero esto debe ser el cuidado de que realmente, por parte de las autoridades, de que realmente contraten los servicios de seguridad a todas sus redes, a todos sus archivos, y no simplemente estar sancionando porque de todas maneras van a lograr penetrar. Esto fue responsabilidad de los militares, pero también algo maravilloso es que nos ayudó a nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, el podernos enterar de toda la corrupción de los hijos de López Obrador gracias a esa infiltración de Guacamaya. Si no, nunca nos hubiéramos enterado. Pues bien, ahora lo que quieren ellos es
sancionar y que realmente sea muy penado el hackear esta información para que nosotros finalmente no nos enteremos. Pues bien, esta senadora propuso considerar toda actividad ilícita cometida mediante el uso de cualquier medio tecnológico o de la información y la comunicación que pongan en riesgo la seguridad de las instituciones o dependencias públicas o amenacen la seguridad de las tareas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 de la Constitución. Pero todo esto, que es responsabilidad del gobierno, ellos tienen que garantizarnos que es seguro, no estar poniendo castigos cuando eso no sirve de nada, porque finalmente lo que está en riesgo, si es que está en riesgo la seguridad nacional, no dependerá de los organismos de la ley el hecho de tenerlos, sino de la autoridad que tiene a resguardo toda esta información. Y nos despedimos con una muy mala noticia, pues la destacada política, economista, diplomática y catedrática mexicana Ifigenia Martínez Hernández falleció este sábado a los 94 años de edad. Ella hizo historia, no solo por toda su trayectoria, sino que entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. De alguna manera, pues se fue como la conocimos, una mujer muy destacada. En la toma de protesta se veía su salud muy deteriorada, fue con oxígeno, costó mucho trabajo levantarla y bueno, pues hasta su último aliento dio pruebas de ser una mujer con gran valor. Descanse en paz. Y así llegamos al final, felices de que nos hayan acompañado, pero no sin antes decirles que esta semana tendremos varias actividades. Estén al pendiente de nuestras redes, que están todas aquí abajo. No olviden suscribirse a nuestro canal, ponerle un like a la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén enterados de todo lo que publicamos. De la misma manera, están todas y todos invitados a las conferencias que damos todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. El martes tendremos a Federico Dorin. Ustedes lo recordarán como ese diputado joven, muy valiente, que presentó unos videos en el programa de Broso hace tiempo que evidenciaban la corrupción de Bejarano, que ahora está justamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum y que estuvo, imagínense, el lobo cuidando las ovejas en el gobierno de López Obrador en la repartición de los programas sociales. Es realmente algo increíble. Pues bien, estos videos que lo evidenciaban recibiendo el dinero en ligas. Si recuerdan, pues bien, él estará con nosotros porque sigue siendo legislador y ha sido muy valiente para evidenciar las obras magnánimas, toda esta corrupción, el peligro que corre muchos de los usuarios de estas obras por los pésimos materiales. Pues bien, estará con nosotros el martes y el jueves está con nosotros una persona que ha estado dándole seguimiento a las mentiras de López Obrador. Él escribió El imperio de los otros datos y está empezando ahora con las mentiras de Claudia. Veremos hacia dónde vamos. Pues bien, martes y jueves estén con nosotros a las 6 de la tarde en su canal de YouTube. Muchísimas gracias.